Hola a todas y a todos. Siento no poder estar físicamente con ustedes, pero podemos hacer uso de la tecnología para por lo menos hacerlo a distancia. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen de la corriente de los eventos políticos de los últimos días. El tema central que quiero tratar es el de los expertos y la política. Y lo que quiero argumentar es que el diagnóstico que ha hecho el presidente de la República acerca del papel de los expertos en el pasado es bastante ceñido, bastante justo. Sin embargo, las inferencias que él extrae de ese hecho son discutibles. Bueno, aquí va mi argumentación. A partir de lo que ha declarado AMLO, pareciera desprenderse una valoración del conocimiento empírico por encima del que generan las distintas disciplinas académicas, en las cuales yo supongo basan sus recomendaciones los expertos. A pesar de los diversos planes nacionales de desarrollo y los múltiples programas públicos puestos en práctica, los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que aquejan al país se han agravado en los últimos 30 o 40 años. A partir de estos hechos, se concluye que el conocimiento experto ha fallado. Pero el problema creo que no es tan simple. Debe considerarse que por casi 4 décadas el pensamiento experto dominante ha sido el de la economía ortodoxa, también denominada neoliberal, que hace unos pocos días fue declarada muerta, cuyo predominio se expandió a otras disciplinas en el pasado, como la sociología y la ciencia política. Una abrumadora mayoría de los expertos consultados por las instancias del gobierno han sido militantes, y a lo mejor hoy también son militantes, pero ya no son consultados, en la escuela de pensamiento neoliberal. Sus recomendaciones de política se sujetan principalmente a 2 principios básicos. Por una parte, deben ser costo eficientes y por otra, basarse en la evidencia. No solo la generada en el país, sino al nivel mundial. Se trata de garantizar los resultados consultando la experiencia de programas similares en cualquier parte del globo terráqueo. Claro que con acciones de costo mínimo. Entre quienes adscriben a esta concepción se destacan los de la corriente tecnocrática, quienes sostienen, además de los principios ya señalados, que el papel de los políticos es superfluo, que las políticas deben ponerse en práctica tal y como dicta la racionalidad científica. Cuando AMLO sostiene que los expertos han fallado, se refiere a esta forma particular de concebir el conocimiento científico y su aplicación, y el modo en que este conocimiento debe apoyar la acción. Pero la pregunta pertinente es, ¿por qué han fallado? Para esbozar una respuesta, porque no hay tiempo para más,
debería tomarse en cuenta varios factores, que sin embargo, los cuales destacan dos principales. Uno, la perspectiva neoliberal es estrecha en la medida que centra su atención en el ser humano racional que toma decisiones preferentemente económicas. Y dos, deja fuera de su ámbito o solo considera marginalmente los efectos de esas medidas sobre las relaciones sociales y políticas que se dan en el marco de las culturas. En buenas cuentas, el interés se limita casi en su totalidad al ámbito de la economía, desdeñando las consecuencias sociales, políticas y culturales de las medidas económicas. Para dar contenido a las ideas anteriores, tomo como ejemplo el caso del cambio estructural, iniciado en la década octava del siglo pasado, bajo el marco del Consenso de Washington y con pleno predominio de la economía ortodoxa, que en definitiva implicó el retiro paulatino del Estado y el consecuente avance del mercado. En esos años se encaró el decaimiento de la actividad agrícola y su ineficiencia costo-beneficio, retirando los créditos, los precios de garantía, la asistencia técnica, eliminando los apoyos a los campesinos. Los campesinos y agricultores tuvieron que enfrentar el mercado. El resultado esperado era que la libre competencia depurara a los productores, dejando solo a los eficientes, los ineficientes para afuera. Se resolvería así el problema agrario del país. Pero los hogares rurales, enfrentados al vacío social provocado por el retiro del Estado y sin disponer de los recursos necesarios para financiar la producción y garantizar la reproducción de sus familias, tuvo la oferta del narcotráfico. Apareció, o más bien se expandió, el mercado de las drogas, debilitando el tejido social, modificando la estructura de poder local, rompiendo normas y valores culturales, muchas veces prehispánicos. Las consecuencias sociales quedaban fuera del marco de la racionalidad neoliberal y por tanto no podían ser previstas. Este caso pone al descubierto de que lo que queremos argumentar, el científico o el experto propone con base en su conocimiento y en la evidencia formas de resolver los problemas. Ello lo hace desde su óptica particular, desde la trinchera de su conocimiento y por tanto con sus propios sesgos. El economista, el sociólogo, el psicólogo, el antropólogo, el politólogo, lo hacen desde su propia óptica y por tanto cada uno incorpora en su visión sus propios sesgos disciplinarios, diferentes ángulos para comprender y abordar lo real. Ninguno tiene una visión de conjunto. Aún más, en el interior de las disciplinas suele haber distintas corrientes teóricas, de modo que la situación es aún más compleja. Pero en las ciencias sociales, además de la corriente neoliberal, hay otros sectores para quienes el papel de los expertos es realizar recomendaciones que deben ser juzgadas por el político
antes de ponerse en acción. De hecho, el político, el estadista, ¿quién tiene el proyecto de sociedad del futuro? La perspectiva de cambio que se le debe imprimir a la sociedad debe disponer de un conjunto de recomendaciones y elegir del ramillete de propuestas formuladas por los expertos aquellas que son coherentes con el proyecto político en cuestión. Si bien es válido sostener que los expertos no han resuelto los problemas sociales en las últimas 4 décadas, hay que tomar en cuenta que, primero, la generalización de que los expertos han fallado es parcialmente válida, ya que debería restringirse a las recomendaciones emitidas por un conjunto particular de ellos. Segundo, hay que aceptar y reconocer que los expertos no solucionan los problemas, sino que deben limitarse a presentar opciones de solución. Tercero, atendiendo a la complejidad de los problemas sociales, hay que sistematizar las recomendaciones provenientes de las distintas disciplinas. Y cuarto, la decisión final de qué recomendaciones tomar, cómo mezclarlas, tomarlas todas o parcialmente, corresponde al político o más bien al estadista, con E mayúscula, quien impulsa el proyecto de cambio de acuerdo con el modelo de sociedad a la que quiere llegar. Soluciones costo eficientes y bien probadas en otros contextos pueden colisionar con los objetivos del gobierno y por lo tanto deben ser desechadas. Muchas gracias.